Entonces, para el día de hoy tenemos como dos actividades. La primera es que vamos a revisar un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de lo de ayer. Y la segunda es que vamos a mirar un poquito de el problema de las series de funciones para ir avanzando. ¿Listo? Y el ejemplo, pues es el número de la suerte, como le dicen por ahí. Entonces, el número de la suerte es el 7. Vamos a resolver la integral entre 0 y 1 del logaritmo de x sobre 1 menos x de x. No sé si ustedes alcanzan a ver acá el detalle, pero la integral acá tiene un más y acá tiene un menos. ¿Ya? Le están pidiendo la integral del logaritmo natural de x sobre 1 menos x, 0 por izquierda y 1 por derecha. ¿Por qué creen ustedes que puede tener el ejercicio esa restricción? Porque en esos valores la función no está definida. O sea, si tomas cero, Porque, porque algo debe pasar ahí, ¿cierto? Asíntotas o algo. Algo debe pasar ahí, algo raro tiene que pasar en ese intervalito. ¿Listo? Entonces, ¿qué raro pasa en ese intervalo? ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando ahí? Entonces, ¿por qué razón la función tiene problemas en cero? ¿Y por qué razón la función tendría problemas en uno? En uno, pues porque este estaría dividiendo por cero, ¿no, profe? Porque habría una división por cero, sí, señor. ¿Cierto? Es decir, en uno la función no está definida. ¿Ya? Ahí hay una discontinuidad. ¿Y qué pasa en cero? Ahí no está definido el logaritmo, ¿no? Logaritmo natural. En cero el problema es con el logaritmo y entonces la función que tendría ahí, una asíntota, ¿sí o no? Es decir, este dibujito, voy a mover el eje un poquito, el dibujito debería ser algo así, ¿ya? El dibujo es algo así, donde acá está el uno y acá está el cero. Aquí hay una discontinuidad y aquí hay una asíntota. Entonces, no puede evaluar la integral por acá porque hay una asíntota, o sea que por acá es tipo 2. Y por acá no la puede evaluar, también es tipo 2, ¿ya? Entonces no puede reemplazar, o sea, no puede antiderivar y reemplazar en los extremos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, señor, creo que sí. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Cómo hago yo eso de ahí? Partiéndola, quizá. Partiéndola. ¿Y por dónde la partimos? En la discontinuidad podría ser como en uno. Uy, no, en uno no, porque en uno está la discontinuidad y necesito integrar hasta uno, Mm, a un medio. en un medio. Podría ser, estaría como por acá, ¿no? Listo. Entonces, esto sería la integral desde cero hasta un medio del logaritmo, bueno, log logaritmo natural de x sobre 1 menos x de x, más la integral entre un medio y 1 por izquierda del logaritmo natural de x, uy, sobre 1 menos x de x. ¿Hasta ahí estamos claros, sí o no? sí, señor. Listo. Entonces,
Vamos con la primera. Entonces, a esta la voy a llamar A y a esta la voy a llamar B. Vamos con A. Primera pregunta. ¿Converge o diverge? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Converge o diverge? Diverge. Listo. Entonces, ¿por qué? Recuerden lo que hablábamos ayer. Entonces hay que apostar, tiene que creer que eso converge o que eso diverge. ¿Qué métodos utilizamos para calcular esta integral? Podemos utilizar la antiderivada, podemos utilizar la comparación o podemos utilizar la comparación al límite. ¿Cuál quieren utilizar o cuál creen que se puede utilizar ahí? Antiderivación. ¿Y cuánto es esa antiderivada? Am, No está tan fácil, ¿cierto? O sea, si usted lo mira, calcular la integral no está tan sencillo. Digamos, ¿qué método utilizaría usted? ¿Qué método utilizaría usted? Si usted, no sé, es el parcial y salió esa integral. ¿Cómo lo haría alguno? Pues, ¿cómo contestarían ustedes? Probablemente alguno está pensando, yo contestaría retirando el curso. Eh, y va uno a ver, y va uno a ver, pues es una posibilidad. Y sí, va uno a ver. ¿Por qué razón? Porque esta, mis queridos estudiantes, ¿se acuerdan que yo por allá, cuando estábamos viendo la integración en términos elementales, las partes, la sustitución y toda esa carreta, yo les dije que había integrales que no se podía? Es decir, que había integrales que ni por sustitución, ni por partes, ni por ningún lado se iban a poder integrar. Les presento una de esas. La antiderivada del logaritmo natural de x sobre 1 menos x no puede hallarse en términos elementales. Es decir, usando sustitución, partes y toda la carreta del curso, usted no puede resolver esto. Y entonces, ¿se fregó? Ahora, yo les cuento. Profe, ¿usted cómo sabe? Primero porque lo intenté. Sí, o sea, les estoy ahorrando media hora de trabajo, pero pues, digamos que antes de buscar y verificar que no se podía, la intenté hacer muchas veces. Y después de intentarlo mucho y darme cuenta que no, empecé a buscar información en libros y encontré que esa integral no se podía hacer. Listo. Ya sabe que no se puede hacer, entonces tiene que comparar o comparar por límite. Y ya sabe que no se puede hacer. Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir? Listo. ¿Converge o diverge? Y dependiendo de que usted diga que esto converge o que esto diverge, elige con quién comparar. ¿Sí o no? Eh, Cuando yo pregunté por las apuestas, solo una persona apostó. El único que apostó, creo que fue Marco, y dijo que era divergente, ¿sí o no? Entonces, si dijo que es divergente, ¿con quién divergente comparamos? mm, 1 sobre X. 1 sobre X, listo.
Pues solo hay una manera de saber y es hacerlo. ¿Comparación o comparación al límite? Comparación. O sea, entonces, o sea, lo que usted me está diciendo es que 1/x es menor o igual que el logaritmo natural de x sobre 1 menos x. Eso es lo que usted me está diciendo, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué? O sea, eso inmediato no es. Inmediato no es. Por eso le pregunto. De hecho, le hago una reflexión pequeñita. ¿En qué intervalo estamos? Ah, y el logaritmo es negativo. En el intervalo 0,1 el logaritmo es negativo. Sí. Y entonces esto y lo de abajo Lo de abajo es es positivo. positivo. Menos por más, menos. Menos. Sí, Esto es eso no puede. negativo y esto es positivo. Usted no puede hacer esa acotación. Ujú. Entonces, primer plan, abortado. Por ahí no es. Entonces, si lo quería hacer por comparación directa, por ahí no se puede. ¿Qué otra cosa se les ocurre entonces que podemos hacer? Podríamos tratar de hacerlo por comparación al límite, ¿cierto? Sí, señor. Con esas mismas dos, pero no comparando directo, sino comparando al límite. Es decir, usted quiere hacer el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo natural de x sobre 1 menos x sobre 1 sobre x. ¿Y qué necesita concluir? Antes de que se nos olvide. ¿Qué es lo que hay que concluir? Que eso es. Que ese mm, límite es un valor constante distinto de cero. Porque usted quiere probar divergencia. Entonces tiene que darle distinto de cero. Listo. Esto es el límite cuando x tiende a infinito de x por el logaritmo natural de x sobre 1 menos x. Y entonces, abuelo de pájaro, eso está indeterminado, ¿sí o no? Sí, señor. Ese límite está indeterminado. Eh, porque sería como infinito sobre infinito. ¿Ya? O podría separarlo usted, lo voy a escribir aquí de otra manera, ¿no? Usted podría tener x sobre 1 menos x y por logaritmo natural de x. Este tiende a infinito y este a dónde tiende? A menos 1, ¿sí o no? Ese tendería a menos 1. Ah, pero esperen. Ah, no, sí, sí estoy bien. Ese tendería a menos 1, ¿sí o no? Entonces eso haría como menos infinito, no me sirve. Si lo hago acá indeterminado, acá, pues me daría indeterminación. Si lo hago acá, pues esa vaina me empieza a dar menos infinito. ¿Qué se les ocurre que puedo hacer para calcular el límite? Porque no salgo de ahí, o sea, no lo he podido encontrar. ¿Qué hago para calcular el límite? ¿L'Hopital? L'Hopital, perfecto. Y en esto díganlo sin miedo. Y díganlo sin miedo porque es que al final, o sea, como que uno aprende la regla del L'Hopital y cada vez que le preguntan por límites, uno quisiera utilizar otra clase de técnicas, pero por allá en secreto todos usamos L'Hopital. Entonces, pues dígalo sin miedo y de frente que va a usar L'Hopital. Abajo, ¿qué le queda? Menos 1. ¿Y arriba qué queda? Logaritmo natural de x, que es la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más 1. ¿Y esto a dónde va a dar? Pues a lo que yo había concluido ahorita, menos infinito. ¿Le sirve o no le sirve? No. No le sirve porque el teorema le pide que el límite le dé un valor c real. No le sirve que le dé más infinito. Entonces, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué dicen ustedes?
¿Qué hacemos ahora? ¿Probar alguno de convergencia? Entonces, miren que usted esto no lo sabe hacer. Hizo comparación al límite con la idea de que era divergente y no le funcionó. Entonces, usted empieza a decir, venga, ¿será que es convergente? Ahora, no estoy diciendo que sea convergente. Y en este sentido quiero, o sea, yo sé que no, esto a veces no se entiende y usted nunca ve esto en clase, ¿sí? Si yo, en una clase normal, ese ejercicio lo hubiéramos hecho hace 15 minutos, porque yo como profesor ya lo sé hacer y me paro y lo hago. Pero pues la idea es que usted como, que es poderles mostrar todo el proceso y toda la heurística que hay detrás de hacer esto, ¿sí? ¿Cuál es el proceso con el que uno llega a las respuestas? Entonces, uno llega, le da unas vueltas a esto y trató de que fuera divergente porque apostó a eso y no le dio. Entonces dice, bueno, entonces debe ser convergente. Ensayemos a ver cómo sería la convergencia. Entonces, como ahora mi plan es de convergencia, tengo dos opciones: acotar con algo o comparar al límite con alguien. ¿Cuál eligen? Al límite. Comparación al límite, listo. ¿Con quién? Mm, 1 sobre x cuadrado. 1/x². Listo, pues miremos. Entonces, ¿esto cuánto da? Límite, cuando x tiende a infinito, de x², logaritmo natural de x, sobre 1 menos x. Pero, profesor, podría pasar que yo diga, o sea, es convergente y empiezo a tratar y no me sale, pero como por errores, pero igual Es sigue que, siendo convergente. me encanta esa pregunta. Resulta que en lo que nosotros ahorita, Marco había planteado una hipótesis de divergencia y con la hipótesis de divergencia fuimos a comparación al límite, ¿sí o no? Hicimos una comparación al límite y no salió. De esa comparación al límite que no salió, usted saca dos posibles conclusiones. Conclusión uno, yo me arrepiento de que sea divergente y trato de que sea convergente. Conclusión dos, yo sigo creyendo que es divergente, pero escogí una mala función para comparar y tengo que comparar con otra. Y eso también lo podía hacer. O sea, eso es igual de válido y también podría pasar. Usted podría decir, no, yo sigo creyendo que es divergente, pero 1/x no me sirve. Entonces voy a buscar, no sé, 1 sobre raíz de x que también diverge y comparo con eso. A ver qué pasa. ¿Sí? O sea, la pregunta es totalmente válida. Lo que les estoy diciendo, en la vida real usted no sabe cuánto le va a dar. O sea, sabe después de hacerlo, antes no. Entonces, antes de hacerlo, cuando usted está en el proceso, tiene que tomar todas estas decisiones que yo le estoy diciendo. ¿Ya? Y eso es lo que estoy tratando de mostrarle. Había podido, si usted hubiese hablado 2 minutos antes, probablemente en vez de una prueba de convergencia, estaría buscando otra función divergente para comparar y seguir. ¿Ya? Pero pues digamos que el juego acá y lo que yo como profesor estoy tratando de hacer con ustedes en este momento es jugar a que yo tampoco sé cuánto da y a que la estamos haciendo entre todos en un problema completamente nuevo a ver qué se nos ocurre. ¿Listo? Pero la observación es válida. Usted podría mantenerse en la hipótesis de la divergencia probando con otras funciones. Este límite está como indeterminado, ¿cierto? Sí, señor. Listo. ¿Y cómo se desindetermina? L'Hopital. L'Hopital. Límite cuando x tiende a infinito. Abajo queda -1. ¿Cómo queda arriba? Dos x logaritmo natural de x menos x, ¿no? Que es lo mismo que tener el límite cuando x tiende a infinito de x, perdón, x factor, bueno, yo podría multiplicar arriba por -1 para que me quedara x menos 2x logaritmo natural de x. Y por este lado sería
X factor de 1 menos 2 logaritmo natural de X. ¿Cierto o falso? Cierto, profe. Listo. Y entonces ese límite Y indeterminado. ese límite sigue estando como indeterminado, ¿cierto? Entonces hagamos una reescritura. ¿Esto es equivalente? ¿Eso que escribí es equivalente, sí o no? Sí. Listo. Pero lo escribí así para poder hacer L'Hopital más fácil. Hagan L'Hopital otra vez. Y me cuentan cuánto les da. Dos x Pero ¿y ese límite a dónde tiende? infinito. A infinito también. Es decir, mire que usted la comparó con una convergente, hizo comparación al límite con una convergente, hizo comparación al límite con una divergente y por ningún lado le salió. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Alguna idea? Coger otra para ver la divergencia otra vez, ¿no? Ah, listo. Entonces, digamos que aquí. Usted podría quedar ahí eternamente haciendo límites de f sobre g. ¿Sí o no? Buscando con una que converja, con una que no, ya se le están acabando las ideas, ya, pues, ¿cuál otra podría utilizar? No sé, como un medio a la X que converge, o tres medios a la X, o dos a la X que diverge, cosas así. Pero yo tengo un plan B. Y el plan B es acotar. Y quiero devolverme acá y detenerme en algo. ¿Cuál fue de los tres posibles planes, cuál fue el primero que descarté? Antiderivar. Porque es más fácil. Si yo le pongo a usted, o sea, seamos sinceros, si yo le pongo a usted una integral, ¿qué es lo primero que se le ocurre a usted que se puede hacer? Pues integrarla. ¿Sí o no? O sea, yo le pongo a usted una integral, entonces lo primero que se le ocurre es ir a las técnicas de antiderivación y tratar de hacer algo allá. Eso es lógico. ¿Ya? Eh, y eso fue lo primero que descartamos porque no se puede. Luego, pues usted fue a comparación al límite, porque pues es fácil, sí o no es calcular un límite, si sale indeterminado usted hace el L'Hopital, y usted sabe que tiene a 1 sobre x y a 1 sobre x cuadrado para comparar y le sale.
¿Cuál de los tres caminos desde el comienzo es el más difícil? Comparar por acotación. Es decir, encontrar una función f. Si quiero probar convergencia, pues encontrar una f convergente por encima. Y si quiero probar divergencia, una f divergente por debajo. De hecho, en el primer intento que hicimos ya acabamos descartado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pues mire que este resultó ser el último plan, porque es el plan que a usted no se le ocurre. ¿Por qué razón no se le ocurre? Porque no es tan evidente, ¿sí? No, o sea, yo necesito encontrar, si me mantengo en la idea de la convergencia, necesito encontrar una función f de x que sea convergente y que esté por encima. Y si me quedo en el plan de la divergencia, pues necesito una g de x que sea divergente y esté por debajo. Y eso no es tan fácil. ¿Mm? O sea, ese acotador no lo tengo. Obviamente todo esto debe pasar en el intervalo 0, 1 medio. Entonces, necesito construir un acotador. ¿Alguno de ustedes, después de ver los intentos fallidos haciendo el ejercicio, sigue o se mantiene en una posición de divergencia-convergencia? O sea, todos siguen creyendo que es divergente los que creían o los que decían que era convergente. eh, Ya no sé qué creer, profe. Perfecto. Entonces ya uno no sabe cómo es esta vaina. Entonces, ¿qué? Entonces, bueno, vamos a mirar qué se puede hacer. La idea es que usted empiece pensando en 1 menos x. ¿Por qué razón? Porque, y les voy a dar la estrategia. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo he hecho yo todas las integrales por comparación? ¿Se han dado cuenta que siempre he usado el mismo argumento o no? Sí, profe, más o menos. El Ya mismo me acordé. argumento viene de una desigualdad. Y es esta, Sí, ¿sí o no? señor. Que si 0 es menor que A y A es menor que B, entonces 0 es menor que 1 sobre B y 1 sobre A. ¿Cuántas veces me han visto usar esto? Todas, Dios mío. Yo creo que siempre, de hecho, desde las demostraciones de integral, cuando yo necesitaba acotar algo, usaba esto. Entonces, como yo tengo este truco, y pues es el único que el profesor me ha enseñado, tengo que ver cómo lo adapto. Como quiero utilizar este truco, ¿de dónde debo empezar? ¿De dónde arranco? Pues debo arrancar de 1 menos x. ¿Es claro para todos por qué arranco de 1 menos x? ¿Sí o no? Para mí no, la verdad. Listo. Resulta que en la función, ¿quién es el denominador en la función? 1 menos x. 1 menos x. Entonces, yo necesito que 1 menos x sea menor que a, para luego decir que 1 sobre a es menor que 1 sobre 1 menos x. O que 1 menos x es mayor que un b, ¿ah? Para luego decir que 1 sobre 1 menos x es menor que 1 sobre b, aplicando esta propiedad. Una vez que yo tenga esto, pues multiplico ambos lados por logaritmo y acabé. ¿Estamos claros ahí o no? Sí, señor. Ahora sí es claro por qué necesitábamos arrancar de 1 menos x. O sea, esta propiedad que anoté aquí en verde es la que me dice que, o sea, es el único truco que tengo. Entonces necesito arrancar de 1 menos x, ya sea a izquierda o a derecha, para pasar eso arriba, de arriba a abajo, y luego multiplicar por logaritmo y ya tengo mi desigualdad.
¿sí? Es como la estrategia que se me ocurrió para armar la desigualdad. Bien, ¿qué sabe usted de 1 menos X? Que es positiva en el intervalo que trabajamos, ¿En qué intervalo? en el 0, 1 medio. 0, 1 medio. Entonces, claro, esto, como X está entre 0 y 1 medio, esto es positivo, ¿cierto? Pero de hecho, no solo es positivo, o sea, no solo está entre 0 y 1, usted lo puede acotar aún mejor. O sea, esto está entre 0 y 1, yo estoy de acuerdo. Pero si usted viene y reemplaza valores, se da cuenta que encuentra, valga la redundancia, se da cuenta que encuentra una acotación mejor. ¿Cuál? Entre 0 y 1 medio. Casi. ¿Entre quién y quién? ¿Se rinden? 1 medio y 1. Entre 1 medio y 1. Porque piénselo, esto es una línea recta, ¿no? 1 menos X es una línea recta, es una función decreciente, y pues, ¿qué pasa cuando X vale 1 medio? Pues esto vale 1 medio. ¿Y qué pasa cuando X vale 0? Esto vale 1. Y pues y igual 1 menos X es esto de acá. Entonces está entre 1 y 1 medio. ¡Listo! Ya tengo. Entonces, obviamente, de esto, ¿con qué pedazo de la desigualdad me interesa trabajar? ¿Con el de la izquierda o con el de la derecha? Izquierda. Con el de la izquierda. ¿Cierto? Porque el de la izquierda es el que me va a dejar como concluir una acotación. ¿Sí? Entonces yo puedo coger esto acá, perdón, ponerle un 1 y aplicar mi propiedad verde de los números reales acá. ¿Y a quién obtengo? Obtendría que 1 sobre 1 menos X es menor que ¿quién? Que Que 2. 2. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos o no? Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Y ahora qué puedo hacer? Multiplicar por logaritmo. Multiplicar por logaritmo. Y mire que la desigualdad ya lo llevó a algo. ¿Cuál es la hipótesis nueva que tiene sobre el ejercicio? ¿Qué es lo que usted cree que debe ser el resultado del ejercicio ahora? ¿Convergencia o divergencia? Divergencia. Ah, ah. Convergencia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón usted tiene que suponer convergencia ahora? Pero, o sea, suponemos convergencia de cuál, de 2 logaritmo natural de X. O sea, ¿por qué tiene que suponer que esta es convergente? Porque está dominada por 2 logaritmos naturales, ¿no? Está dominada, ¿cierto? O sea, es decir, lo que estoy diciendo es que estoy debajo
de una función. Alto ahí, alto ahí. Pero profe, si No, decimos que nada. esa es convergente y la otra es, O sea, si usted dice, alto ahí, si usted dice que esto diverge, ¿puede inferir algo de esto? no, Si dice que esto converge, ¿puede inferir algo de esto? sí, Sí, converge. Que converge. Ah, bueno. Entonces ya va quedando claro por qué razón es que eso sucede. sí, por ahí sí, profe. ¿Mm? Ahora bien, podría usted, este razonamiento lo hice acá, yo a esto podría ponerle un 1 y podría hacerlo por este lado también. Podría decir que si 1 sobre x es menor que 1, entonces 1 es menor que 1 sobre 1 menos x. ¿Listo? Y multiplico a ambos lados por logaritmo. Y entonces me da que el logaritmo natural de x es menor que 1 sobre, perdón, al multiplicar por el logaritmo, ¿cierto? Que el logaritmo natural de x es menor que logaritmo natural de x sobre 1 menos x. ¿Queda claro que yo puedo hacer cualquiera de estas dos construcciones? Sí, señor. ¿Y queda claro por qué ambas están mal? Y es un detalle pequeñito, pequeñito que se le está pasando. Ah, porque en el intervalo el valor del logaritmo es negativo Muy y bien. tocaría voltear la desigualdad. Ajá. Esto es así. Y esto es así. ¿Por qué razón? Porque acá logaritmo natural de x en el intervalo 0,1 es negativo. Entonces me cambia la desigualdad. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, señor. Ahora sí ya. Entonces, ojo, lo que estoy haciendo hasta ahora, porque en eso vamos, es armando la desigualdad. ¿Sí? O sea, estoy armando con quién comparar. ¿Y por qué armé las dos? Porque tengo que mostrar los dos planes. Si yo me quedo con este lado, ¿qué pruebo? Este es un lado para probar ¿qué? ¿Convergencia o divergencia? Divergencia. Esto es para probar divergencia. ¿Por qué razón? Porque si esta diverge y esta está por arriba, también diverge. Y este es un lado para probar ¿qué? Convergencia. Convergencia. Porque si esta converge y esta está por debajo, también converge. Teniendo en cuenta que usted está trabajando en el intervalo 0, 1 medio, ¿con cuál de los dos lados se queda? ¿Con que converge o con que diverge? Tiene que elegir uno para poder avanzar, ¿no? ¿Converge o diverge? Converge. Listo, hagamos la integral. Ahora, pues eso es bueno como para guiarse uno de lo que tiene que hacer. Aunque acá como voy a hacer la integral, pues si no me da una, es la otra. Entonces, ¿qué integral tengo que hacer si voy a trabajar la convergencia? La integral entre 0 por derecha y 1 medio del logaritmo natural de x. ¿Hasta ahí estamos, sí o no? Sí, señor. Listo. ¿Cuánto da esa integral? Bueno, eso es lo mismo que tener el límite. Voy a cambiar al límite primero. Límite cuando a tiende a 0 por derecha de la integral entre a y 1 medio del logaritmo natural de x de x. Y esto es una cosa que usted debería responder de memoria. ¿Cuánto es la integral del logaritmo natural? X logaritmo natural de X menos X. X logaritmo natural de x menos x.
¿sí? Digamos que, y en eso yo también soy muy práctico, pues usted en el corte pasado del curso tuvo que lidiar con las técnicas de integración y allá usted tuvo que explicar eh, esa integral por partes. Entonces no me interesa que usted esté aquí mostrándome que sabe hacer partes, que sabe, nada, nada. Vamos a los resultados y a aplicar la teoría que estamos aplicando. Entonces, listo. Esto es el límite cuando a tiende a cero por derecha de un medio logaritmo natural de un medio menos un medio menos a por el logaritmo natural de a menos a. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Sí, Entonces, señor. de aquí, pues esto sale, ¿no? O sea, sale un medio, logaritmo natural de un medio, menos un medio, menos el límite cuando a tiende a cero por derecha de a por logaritmo natural de a menos a. O si no les gusta así, pues a factor de logaritmo natural de a menos 1. Listo, ese límite cuánto da. ¿Cero? ¿Por qué a cero? Pues yo pienso en la A y pienso como en ese teorema del emparedado, como de, no sé. Bueno, mejor dicho, el límite está. O sea, yo no lo digo, el límite efectivamente no es cero, pero necesito probar por qué. O sea, necesito garantizar que eso sea cero. Porque es que mire, este valor, cuando a tiende a cero por derecha, este logaritmo tiende a menos infinito. O sea, esto es un producto cero por infinito. ¿Sí? Entonces no puede concluir, o sea, no puede concluir el cero de inmediato por esa razón. Necesita un argumento. Si dice que lo va a hacer por restricción, ¿quiénes serían las funciones para hacer eso? Mm, Ahora, voy a hacer aquí una nota al margen rápida. Yo podría escribir ese límite como logaritmo natural de a menos 1 sobre 1 sobre a. ¿Sí o no? Porque cuando haga extremos y medios me da igual. Y puedo aplicar L'Hopital. ¿Cómo me quedaría la derivada del de arriba? 1 sobre a. Y la derivada del de abajo, menos uno sobre a a cuatro. cuadrado. ¿Y eso cuánto daría? Menos a. Y cuando a tiende a cero, pues menos a también tiende a cero. Entonces, este límite que acabé de hacer ahí por L'Hopital tiende a cero. Eso quiere decir que esta integral da este valor. ¿Converge o diverge? Tenemos como delay en la comunicación hoy porque me responden muy tarde. Converge, muy bien, Jessica. Creo que la estrategia de Jessica de responder por el chat está un poco más sincrónica. Perfecto, Jessica. Entonces, esto converge. Por ende, la integral entre cero por derecha y un medio del logaritmo natural de x sobre 1 menos x converge. Y entonces ya hicimos medio ejercicio. ¿Por qué hemos hecho medio ejercicio? ¿Qué es lo que nos falta? El otro pedazo. Falta el otro pedazo. ¿Sí? Es decir, ahora hay que hacer la integral entre un medio y 1 por izquierda. Esa izquierda me quedó muy menos. 1 por izquierda. Del logaritmo natural de x
1 menos x de x. Como siempre, primero, apueste. ¿Converge o diverge? Converge. Converge y yo les cuento por qué yo apostaría también eso. Porque después de joderme casi una hora probando que media integral converge, esperaría que la otra media también. Sí, o sea, no se me ocurriría, no se me ocurriría menos. Entonces tengo que probar que esto converge. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por comparación al límite o por comparación normal o qué idea se les ocurre? Por comparación, ¿no? ¿Y cómo, o sea, con la misma estrategia de arriba? Pues así lo había pensado. Pues listo, hagámosle. Yo no, o sea, yo les pregunto, yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, hagámosle. Entonces, resulta que ahora x ya no está entre 0 y 1 medio, sino que x está entre 1 medio y 1. Acá cerrado o abierto da igual. ¿Dónde estaría 1 menos x? ¿Sí? ¿Dónde estaría el 1 menos x? Porque tengo que acotar a 1 menos x. Entre menos un medio y cero. Entre 1 medio y 0. Ok, ¿Sí o no? Porque cuando sí. x valga 1, pues esto vale 0. Cuando x valga 1 medio, esto vale 1 medio y va a quedar cerradito. Es decir, 1 menos x va a quedar entre 1 medio y 0. Y, perdón, entre 0 y 1 medio. Profe, a mí ese análisis gráfico que usted hace no me gusta. Pues hagámoslo paso a paso. 1 medio menor que x menor que 1. Multiplique todo por menos 1. Menos 1 medio mayor que x, mayor que menos x, perdón. Mayor que menos 1. ¿Sí o no? Y súmele unos. Acá queda 1 medio, acá queda 1 menos x y acá queda 0. Esta es esta de acá. Con una diferencia fundamental, y es que mire que acá le quedó por un lado 0. Entonces, ¿cuál sería la desigualdad que puede construir acá? Que 2, porque lo que estoy diciendo sería 1 sobre b, 2, mayor que 1 sobre 1 menos x. ¿Estamos claros o no? ¿Sí estamos ahí o no? Sí, señor. Porque es la típica de AB y 1 sobre B, 1 sobre A. Ya estoy a punto de hacer un meme con Bob Esponja y poner esa identidad ahí metidita como esa propiedad, como la vieja confiable. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por quién? Logaritmo natural. Por logaritmo natural. Pero ¿qué pasa con el logaritmo natural entre 1 medio y 1? Negativo. Sigue siendo negativo, entonces me va a voltear la desigualdad. ¿Sí o no? Y pues claramente tendría que calcular 2 veces la integral entre 1 medio y 1 por izquierda del logaritmo natural de x. Y si esta integral converge, esta de acá, también, ¿sí o no? Sí, señor. Pero es que esto es igual, falta el de x, esto es igual a esto, ¿sí o no? Primero, ¿se dieron cuenta que cambié? El uno El- por izquierda.
Cambié el 1 por izquierda por un 1. ¿Por qué razón? Porque el límite es igual por ambos lados, no sé. Porque la función logaritmo, ¿quién es el del problema en el 1? El uno sobre el... El 1 ah, sobre el 1 menos x, el logaritmo, Sí. ¿no? La función ahí es Ah, continua. ok. Y ahí puedo sin problema hacer eso. Y claramente esta integral converge. Entonces, porque eso es 2 factor de x, logaritmo natural de x menos x, evaluado entre 1 y un medio. Pero pues esos son números reales. ¿Cierto o falso? cierto. Cierto, profe. ¿Cuánto da? No sé, no me importa, pero da. Esa vaina da y yo sé que me va a dar, entonces no hay problema. ¿Vale? Y por ende, pues esta converge y entonces, como conclusión del ejercicio, la integral entre 0 por izquierda, 0 por derecha y 1 por izquierda del logaritmo natural de x sobre 1 menos x de x converge. Quedó probado. ¿Listo? Quiero contarles algo, aprovechando ese ejercicio, y es algo que usted podría hacer con esta integral. ¿Ya? ¿Sí? De cómo podría usted con esta integral, usted podría tratar de aproximarla directa con el siguiente truco. ¿Mm? Eh, y el truco es el siguiente. ¿Ustedes recuerdan el polinomio de Taylor del logaritmo? No, profe, yo no me acuerdo. Bueno, más allá de eso, ¿ustedes recuerdan que el polinomio de Taylor del logaritmo no era el logaritmo natural de x? ¿Ustedes se acuerdan en términos de quién estaba dado el polinomio de Taylor del logaritmo? ¿Se acuerdan que no se hacía sobre, o sea, se acuerdan que el polinomio de Taylor, los polinomios de Taylor se hacían centrados en cero siempre, ¿no? Sí Sí, recuerdan, señor. pero ¿se acuerdan que el logaritmo no se podía hacer centrado en cero? Sí, señor. Y entonces tocaba hacer algo para correrlo. Entonces, ¿cuál era el polinomio de Taylor que usted calculaba? No era el del logaritmo natural de x, era el del logaritmo natural de quién? De 1 más X, creo. De 1 más x. Para poderlo centrar en cero, ¿cierto? ¿Y ese cuánto era? Pues la sumatoria para n desde 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 por x a la n sobre n. ¿Mm? ¿Estamos o no? Sí, señor. Esa fórmula la habíamos visto en clase ya. Ahora bien, ¿quién sería, logaritmo natural de x entonces? Pues sería logaritmo natural de 1 más x. O sea, sería reemplazar en lugar de x, x menos 1. ¿Sí o no? Sí, señor. Para obtener logaritmo natural de x. Y entonces esto sería igual a ¿quién? A la sumatoria para n desde 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 por x menos 1 a la n sobre n. ¿Estamos o no? Sí, señor. Por Sí, otra parte, yo podría escribir esto así. ¿Estamos o no?
Sí, señor. Y entonces, esta se llama A, esta se llama B, y voy a hacer fusión de A y B. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la integral de 1/2 hasta 1 por derecha de la sumatoria para n desde 1 hasta infinito de -1 a la n más 1 por, bueno, acá este -1 a la n más 1 se volvería -1 a la n, ¿cierto? Porque este -1 a la n más 1 operaría con este -1 que yo factorice acá. Entonces quedaría -1 a la n. Y acá me quedaría x menos 1 a la n menos 1. ¿Cierto o falso? Cierto. Pues porque reemplacé en el logaritmo, reemplacé esto. Este de acá cancela 1 de acá en cada término. Y este menos de acá me quita este 1 de acá. ¿Y usted qué sabe de esta integral? Pues esa integral converge. ¿Por qué razón? Porque cada uno de los términos de la integral, ¿qué es? ¿Una serie geométrica? Es un polinomio. O sea, para cada n, lo que voy a obtener es más o menos, bueno, dejémoslo como es. Lo que voy a obtener es esto. Y cuando lo integre, ¿qué me va a quedar? -1 a la n sale porque es constante. ¿Y esa integral quién es? X menos 1 a la n más 2 sobre n más 2. Es decir, me va a quedar la sumatoria de estas cosas evaluada entre 1/2 y 1. Y pues claramente esto es un polinomio, no hay indeterminaciones, no hay nada. Este valor es un número real. ¿Ya? Y eso, mis queridos estudiantes, es lo que se conoce como resolver una integral por aproximaciones de series. Claramente no sé cuánto va la integral, pero pues puedo calcular esos valores ¿y qué? Además porque esos valores me dan, cuando x valga 1, todos me dan 0. Entonces me van a quedar solo las evaluaciones en 1/2, ¿no? O sea, y 1/2 menos 1 va a ser -1/2. Entonces me va a quedar la sumatoria de -1 a la n por -1/2 a la n más 2 sobre n más 2. Si aquí hay n y aquí hay n más 2, estos dos siempre van a tener el mismo signo. Eso quiere decir que van a ser ambos positivos al tiempo o van a ser ambos negativos al tiempo. Y si van a suceder de esa manera, esto siempre va a ser positivo. O sea que lo que me va a quedar es la sumatoria de 1/2 a la n más 2 sobre n más 2. Y ese es el valor de la integral en el intervalo. Entonces miren que es posible que usted con esta serie estime el valor de esta integral. ¿Ya? Y eso es lo que se llama, a lo que se le dice resolver una integral por aproximación de series. ¿Por qué les mostré el método en este caso? Por algo que dije al comienzo de la clase, y era que esa antiderivada no se podía hacer. ¿Sí? Entonces, como la antiderivada no se puede hacer, esta clase de métodos valen la pena. Y vale la pena sentarse a tratar de hacer esta clase de ejercicios. Pregunta, ¿el ejercicio quedó claro Sí, señor, profe. para todos? Sí, señor. Bueno, entonces yo creo que ya con eso fue suficiente por hoy. Por acá quien me está escribiendo, Jessica, muy bien, que también le quedó claro. Yo creo que con eso es suficiente por hoy. Básicamente gastamos casi una hora resolviendo un solo ejercicio, pero pues digamos que me parece importante, yo sé que en cualquier curso es importante avanzar,
y avanzar con los temas y todas esas cosas, pero de vez en cuando sentarse a echarle el diente a un ejercicio. Ayer lo hicimos con este número 12, con el 11, perdón, de buscar el valor de C. Hoy cogí uno de los primeros que se supone que siempre son fáciles y pues ya se dan cuenta que no son difíciles, pero tampoco son evidentes. ¿Vale la pena qué? Pues vale la pena dedicarle un poquito de tiempo a los ejercicios de vez en cuando y a tener esta clase de actividades donde todos podemos trabajar. Entonces, paramos por hoy hasta ahí y mañana iniciamos la clase hablando de el problema de las series de funciones. ¿Listo?